Centro de Estudios, del Centro de Estudios y Sociales de la Pucamaima, abogado en ejercicio, historiador, poeta y también rapero. Es egresado de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, del Máster en Argumentación Jurídica de Alicante y también de la Universidad de Palermo, España e Italia respectivamente. Él está haciendo una investigación sobre los desacatos producidos en los tribunales con relación a las sentencias emitidas y ha establecido, ha hecho esa investigación y ha producido esa investigación también en artículos. Ha hecho varios artículos que han sido publicados en el periódico Acento Digital. En día pasado, alguien hizo una intervención, creo que fue José Adames y también Rafael, con respecto a algunos desacatos que se hace o hacen en algunos tribunales con respecto a las propias decisiones del Tribunal Constitucional y que de una u otra manera había que reglamentar esta situación. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos considerado sumamente importante aprovechar ahora en esta actualidad de investigación y en esta producción de artículos de Manuel Rodríguez para que nos hable de esos artículos con relación a lo que él entiende por la rebeldía de la autoridad y también las condenaciones en virtud de la acción constitucional de amparo frente a la variedad de desacatos que se producen en las distintas jurisdicciones en virtud de las sentencias que emanan de los tribunales, y también en ese sentido que haga una clasificación con relación al amparo ordinario y al amparo de cumplimiento. Si el Tribunal Constitucional entiende que es lo mismo o ha hecho una distinción al respecto. Y también con relación a las declaratorias de inadmisibilidades establecida por el Tribunal Constitucional cuando precisamente entiende que existen otras vías alternativas para apoderar a la jurisdicción. Por otro lado, la necesidad o no de emitir otra sentencia de la misma naturaleza para que se cumpla la sentencia anterior. En ese sentido, es que nosotros queremos que Manuel Rodríguez nos comparta sus conocimientos en el día de hoy, previamente una exposición, como él entienda, del lugar, y luego entonces, en base a esa exposición que él haga, entonces todos nosotros podamos hacer los comentarios y también hacer algunas preguntas al respecto. Manuel Rodríguez, bienvenido. Esta es una maestría en Derecho Constitucional que está siendo organizada por la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, en la sede aquí. Y para nosotros de verdad que es un grato placer, un honor poder compartir con un abogado con tanto talento como es el tuyo, Manuel, y que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerlo y también todos ustedes seguro que lo han visto en el famoso caso Odebrecht, que es un experto en derecho penal, procesal penal y también en derecho constitucional. Así que para nosotros y sobre todo en la argumentación jurídica, para nosotros constituye un honor que tú estés compartiendo con nosotros y sobre todo la investigación, porque muchas veces no son los títulos, sino cómo el abogado se comporta en el ejercicio y no solamente también en el ejercicio, sino también en esta área de la academia con las investigaciones que hace. Entonces, Manuel Rodríguez siempre está produciendo con sus escritos innovadores y está produciendo también con relación al aporte científico que puede hacer a la profesión. Y eso es lo que nosotros entendemos que siempre, de una u otra manera, hay que reconocerle a los abogados por ese gran sacrificio que hacen
y esa gran vocación que tienen. Así que para nosotros es un honor, Manuel, tenerte aquí. Gracias, Guillermo. Realmente, ¿se escucha bien, Guillermo? ¿Me puede Sí, confirmar? Sí. perfecto. Gracias. Bueno, realmente el agradecimiento es mío por la oportunidad de poder magnificar la difusión de estas ideas que yo he empezado a publicar en el día de ayer, realmente. Y ustedes advertirán, tanto en ese como en otras publicaciones de mi autoría, que mis artículos son el producto de una mezcolanza, digamos, de la técnica jurídica, pero también de la experiencia práctica. Y por eso yo suelo titularlos desahogos emocionales, realmente. Yo, salvo las publicaciones que se hagan por encargo, investigaciones, etcétera, trabajo académico con una finalidad específica, más experiencias profesionales, digamos, a título de desahogo. Por lo tanto, la línea argumentativa que ustedes advertirán en este trabajo sobre el amparo de cumplimiento o el amparo para facilitar la ejecución o allanar obstáculos en la ejecución de sentencias, es producto de mi experiencia práctica, sobre todo en la experiencia de los últimos 2 años, donde he tenido el amargo haber de haber experimentado rechazos de acciones de amparo por magistrados, no porque no lo pude convencer, y aquí viene el título del trabajo, sino porque por la consideración de esos magistrados se trata de una acción improcedente, a decir del criterio del Tribunal Constitucional, que yo encuentro afectado de un formalismo jurídico. Y aquí entramos en materia. Yo creo que el principal problema de la justicia dominicana, luego de su falta de independencia vertical y horizontal, es la concepción jurídica que afecta a nuestros magistrados y de manera más general y precisa a los operadores jurídicos. Y cuando hablo de concepción jurídica me refiero a la forma de razonar, de entender el derecho, de ver el derecho. Y dentro de todas las posibilidades que existen de razonar y entender el derecho, el formalismo, si se quiere, que no llega a concepción, no tiene una escuela, no tiene una cultura jurídica particular con postulados, sino es una mala técnica que afecta a cualquier concepción jurídica que se tenga. Y entre la característica de esto, veríamos un excesivo celo por la letra de la ley antes que por el espíritu, por una vocación finalista, garantista, etcétera, que pueda cumplir con lo cometido del derecho realmente. No asimila el derecho como una práctica social, como fines que se llevan a cabo, sino, volviendo a esa primera característica, como si todo terminase y empezase en el exégesis. Lo que dice la ley porque lo dice la ley. Dura lex, lex. Entonces yo creo que esa vocación, si no tan gráfica, con ese postulado latín de que dure la ley porque es la ley y punto, afecta a todos nuestros jueces en una u otra medida. Aún el juez que dice, que se dice a sí misma, yo soy pospositivista, yo soy neoconstitucionalista, etcétera. Si analizamos y estudiamos sus sentencias de manera integral, veremos que en la mayoría de pronunciamientos, de interpretaciones, si se quieren, de iniciativas propias que se tienen en la interpretación de la ley, digo propias porque no está acogiendo un criterio del derecho comparado, no está acogiendo una interpretación de otro tribunal o del Tribunal Constitucional, se caracteriza o se deja ver ese formalismo jurídico en la interpretación de la ley para solucionar un caso particular. Entonces, yo creo que si analizamos la línea jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional, nos daremos cuenta de eso de una manera muy gráfica, muy simple. Y eso es lo que se ha enfocado en estos 2 primeros artículos que se han publicado en el día de ayer, en el día de hoy, en mi columna El Eco de Montesinos, en la sección de opinión del periódico Acento Digital. En el día de mañana llega otro artículo que yo considero el más interesante de todo porque demuestro, a mi entender, y ustedes son autónomos para criticar esa posición o para hacerme cualquier corrección al respecto, de que el tribunal ha tenido que reconocer que esa concepción del derecho que le embarga, que le afecta, no es la correcta y que no ha llevado tampoco una solución real en materia de amparos que pretenden ejecutar una sentencia. Si ustedes se leen el trabajo, y esto lo voy a hacer a vuelo de pájaro, ya lo que se ha publicado, y me voy a detener de manera más breve en lo que se va a publicar mañana como primicia para ustedes, a requerimiento del colega Guillermo, advertirán que en el primer trabajo yo trato de identificar simplemente la regla que ha establecido el Tribunal Constitucional. Paradójicamente digo regla porque de lo que se trata es realmente de una excepción a la regla. La regla es
que el amparo procede siempre que exista violación a un derecho fundamental al menos. Pero el tribunal ha dicho, entonces, en estas hipótesis, en estos supuestos de ejecución forzosa o cumplimiento de una sentencia, cumplimiento y ejecución no es lo mismo si queremos llevar el rigor al extremo. La ejecución precisamente es lo que se hace de la sentencia, el cumplimiento es lo que hace el funcionario de la sentencia cuando acepta ejecutarla, respetarla, etc. Pero eso es baladí. Lo que quiero significar es que ciertamente la regla ha sido no procede el amparo, llámese de cumplimiento, llámese ordinario, para promover la ejecución de una sentencia judicial. Y entre las razones que da el Tribunal Constitucional para justificar ese criterio, yo advierto 4 como principales. Habrán otro pronunciamiento, habrán otra característica que ustedes podrán ver en una que otra sentencia, pero fundamentalmente la ratio decidendi de cada una de esas decisiones está conformada por uno de estos 4 argumentos que les voy a mencionar. El primer argumento es que conforme al artículo 104 de la ley 137-11, la finalidad del amparo de cumplimiento es hacer respetar o hacer cumplir a X funcionario una norma legal o un acto administrativo o forzar el dictado de una norma o acto de la autoridad. Lo que hace el tribunal es sencillamente leer literalmente lo que dice el artículo 104 y pretender limitar el universo de posibilidades que tiene un funcionario frente a una decisión o el derecho que tiene el particular tratando de buscar una alternativa para que se cumpla el debido proceso a la disposición literal de ese artículo. Sí. Amparo de cumplimiento no es, dice el Tribunal Constitucional, tampoco es amparo ordinario, después de todo, dice, porque sencillamente uno y otro están concebidas para otra clase de supuestos. Y yo siempre les recuerdo, o les voy a recordar a ustedes ahora, la finalidad principal del amparo, tutelar un derecho fundamental. La segunda razón que utiliza el Tribunal Constitucional es que las acciones de amparo que buscan resolver situaciones en el transcurso de un proceso que se esté ventilando ante un tribunal deben ser declaradas inadmisibles por notoria improcedencia, dejando a entender que siempre que un proceso esté abierto, el justiciable debe encontrar en ese proceso, en la posibilidad de esa tutela que le permite el tribunal que esté apoderado, la posibilidad de reivindicar o hacer respetar sus derechos fundamentales. Y la tercera razón es que existe otra vía, sin especificar nunca siempre cuál es esa otra vía. El tribunal suele decir en la mayoría de sus precedentes de que existen otras vías para hacer la tutela efectiva en el caso de que se trate, es decir, en el caso de cumplimiento de sentencias. Advirtiéndole al mismo tiempo como crítica de que no siempre existe otra vía. Y ustedes van a ver cómo todos esos argumentos se van a condensar en una idea que tiene por membrete el formalismo como concepción jurídica de ese Tribunal Constitucional. El cuarto argumento que utiliza es que no es necesario emitir otra sentencia, pues es de la misma naturaleza a la que se ha emitido. Por lo tanto, si una primera sentencia no se ha cumplido, razón del Tribunal Constitucional, ¿qué garantiza o qué dice que una segunda sentencia por un juez de amparo se cumpliría? Y en ese sentido, el Tribunal Constitucional está asimilando la sentencia del juez de amparo a la del juez ordinario y la entiende de la misma naturaleza. No lo digo yo, lo dicen los precedentes que se encuentra citado en ese artículo que he mencionado. Ahora bien, ¿cuáles son mis críticas a esos argumentos? En el primero, como le decía, si realmente el Tribunal Constitucional quisiera honrar el postulado de que el amparo es la acción correspondiente a la tutela de los derechos fundamentales o de que siempre que se viola un derecho fundamental la vía del amparo se encuentra abierta, no utilizara el argumento formalista que emplea, en el sentido de que el amparo, según el artículo 104 de cumplimiento, no ha sido concebido para esos supuestos. Ahora bien, si el amparo de cumplimiento ha sido concebido para que se respete la ley, sin sacar al tribunal de ese formalismo, sin sacarlo de ahí, entonces le bastaría a ese Tribunal Constitucional decir simplemente de que cuando se incumple una sentencia se está violando la ley también. O sea que si lo que tú me quieres decir que el amparo de cumplimiento solo procede cuando un funcionario viola una ley y tú puedes accionar para que él la cumpla forzosamente,
Entonces, yo te digo a ti ahora, cuando me incumplen una sentencia, el funcionario también está violando una ley. Y esa ley, entre otras que existen, para ser ilustrativo quizá con el ejemplo más gráfico, digamos que el artículo 8, literal A de la ley 120-01, que establece como una prohibición de todo funcionario desacatar decisiones judiciales. Tan simple como eso. Entonces, un desacato es la violación de una ley. ¿Qué vía utilizo? Efectiva, para tutelar ese derecho que tengo precisamente a que se cumpla la sentencia. Bueno, pues el amparo de cumplimiento, sí me mantengo en esa interpretación literal, pero como le decía, esa no es mi preferencia de argumentación. Yo estoy en el plano del Tribunal Constitucional asimilando el derecho como él, de manera formalista, de manera positivista, para demostrar que su argumento, primer argumento, no es válido. En relación al segundo argumento, dice que el amparo invadiría competencias ordinarias de ejecutarse en esos supuestos. Pero si nosotros aceptamos la validez del primer argumento, no tendríamos que llegar ahí. Óyeme, Tribunal Constitucional, si tú dices que el amparo no procede cuando se trata de desacatos judiciales, no me diga más nada ya. No hay que seguir argumentando. Lo que da cuenta de que ese segundo argumento informa que el primero es relativo. O sea que no, en el primero no es tan así. Y por eso te doy esta otra razón. Porque son razones contradictorias, o una o la otra. Entonces digamos que superamos el primer elemento, el primer argumento, ya lo hemos descartado por la razón que le dije. Viene un segundo argumento. El amparo invade competencias, pero no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque no todo proceso que se encuentre abierto permite tutelar un derecho fundamental. Un derecho relativo a la ejecución de una sentencia. Es decir, la regla debió formularse, pero bajo reservas. Mañana ustedes verán muchos supuestos, o algunos supuestos, en los que no es posible que el tribunal o en el estadio en que se encuentre un proceso abierto me sea tutelado el derecho a que se ejecute una sentencia. Le voy a dar algunos, como le dije, que le voy a adelantar. Por lo tanto, ese segundo argumento es exagerado y, como los demás, absolutista. Y se derrota a sí mismo. Nadie me podrá aquí decir, y si me lo dice yo se lo agradecería, que existen reglas absolutas en el derecho. Nadie que por lo menos tenga la concepción que yo entiendo correcta de entender y razonar el derecho, me podrá decir, no, tú estás equivocado, sí existen reglas absolutas. No, las reglas plantean excepción y la excepción a su vez confirman la regla. Por lo tanto, cada vez que el Tribunal Constitucional utiliza una argumentación absoluta como esa, como la de que, volviendo al inicio, no procede el amparo en ningún supuesto para hacer posible la ejecución de una sentencia, está dejando entrever de que se trata de una premisa falsa, porque las reglas plantean excepciones. Y más adelante veremos una. El tercer argumento que se da es precisamente el de que existen otras vías. No ya de que si tiene una jurisdicción abierta, la tutela siempre es posible, sino que existen otras vías. Pero ustedes también podrán razonar conmigo de que no parece razonable al mismo tiempo que se aplique semejante regla de manera tan absoluta a materia civil, laboral, penal, comercial, arbitraje, electoral, etcétera, etcétera. Porque todas estas tienen un régimen jurídico procesal distinto. O sea que me cuesta pensar de que ciertamente el régimen más garantista posible de esas materias que he significado aplica mutandis mutandis en cualquier otra materia. No es cierto. De manera precisa, por ejemplo, en materia laboral, tenemos al juez del referimiento que permite ejecutar sentencias. Porque una de las características de un referimiento es precisamente la dificultad en la ejecución de sentencia. Pero también tenemos un juez habilitado precisamente para eso, el juez de la ejecución laboral. Entonces, en ese escenario laboral, parecería válida la regla de que ciertamente deben existir siempre posibilidades para hacer ejecutable una sentencia. Lo mismo quizás se pueda decir en materia civil ordinaria, donde también se cuenta con la fuerza pública, aunque también el funcionario de la fuerza pública puede ser quien no quiera ejecutar la sentencia. Y lo mismo en materia comercial. Pero, ¿podríamos decir eso en materia penal, procesal penal? Yo creo que no. Primero porque no existe el referimiento penal, como todos ustedes sabrán. Eso ha sido proscrito por la jurisprudencia precisamente con un argumento formalista, que el legislador en materia procesal penal no lo ha reconocido. No pudo traerlo por analogía, no pudo aplicarlo para una solución jurídica viable a propósito del garantismo, de una interpretación pro hominem. No existe, porque no se encuentra regulado en derecho dominicano.
Y el juez de la ejecución de la pena, como ustedes sabrán también, solo interviene luego de una sentencia condenatoria definitiva. Por lo tanto, solamente mencionar eso me deja entender a mí que esos institutos no son tan garantistas como puede pretender la regla de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional. Y si hacemos un esfuerzo de creatividad, a donde yo espero llegar con ustedes brevemente, se advertirá de que ciertamente hay escenarios donde no puede intervenir el juez de la ejecución de la pena, no habiendo un referimiento, tampoco hay otro juez que se encuentre habilitado para proveer la solución jurídica que necesita un justiciable que no puede ejecutar su sentencia frente a un funcionario y de manera específica al Ministerio Público. Entonces, si ustedes leen esos artículos, los de ayer y hoy, verán que están sustanciados o tienen sus referencias cada uno de casos y supuestos del Tribunal Constitucional, puesto que estoy casi seguro de que leí todas las sentencias que se han pronunciado en esa materia, que son aproximadamente 29 sentencias en el haber del tribunal a la fecha, y se advierte que esas son las justificaciones que da el Tribunal Constitucional para rechazar esa posibilidad. Ahora bien, yo he advertido al mismo tiempo que la argumentación no ha sido correcta, y ahí es donde creo que se engendra el gran error del Tribunal Constitucional. Y no ha sido correcta por una sencilla razón, y quiero reiterar eso tanto como se pueda para que quede al menos esa idea. No existen reglas absolutas. No es posible justificar racionalmente, argumentativamente, una improcedencia de una acción en términos tan generales como pretende el Tribunal Constitucional, aun cuando reconoce que se trata de una violación de un derecho fundamental. Si el tribunal reconoce lo que no podría negar, que la no ejecución de una sentencia presupone la violación de un derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, entonces argumentar de que no procede aún en esos casos debe tener una carga particular de razonamientos, una carga argumentativa particular para poder justificar eso. Porque tú me estás diciendo, miren, esta justicia es para proteger los derechos fundamentales. Tú tienes ahora mismo una situación en la que se te afecta tu derecho fundamental. Sin embargo, yo no te puedo tutelar. Hay que dar muy buenas razones para eso. Cuando se parte de la premisa principal de que yo estoy aquí para precisamente eso, tutelar tus derechos fundamentales. Y es donde nos llegó el Tribunal Constitucional, por lo menos hasta el año 2018. En el artículo de mañana ustedes verán, compartirán, que hay un precedente, y lo pueden anotarle de ahora, que es el 240/18, de fecha 20 de julio de 2018. En esa sentencia, el tribunal introduce lo que él denomina la técnica de la distinción. Y eso no es fortuito, ni tampoco es una genialidad del tribunal. El tribunal sencillamente se dio cuenta de que había procedido mal en sus 6 años de jurisprudencia. Dice, aquí hay algo que está mal, ciertamente, a propósito de que también hay magistrados que siempre han disintido de ese criterio y de esa regla que yo critico. Y dice, introducimos la técnica de la distinción, en este caso por razones humanitarias, y se da cuenta el tribunal de un supuesto en el que no se respeta la decisión siquiera del juez de la ejecución de la pena. Y hay un encartado, un procesado que se encuentra en la prisión, condenado, y que está afectado de salud gravemente. El juez de la ejecución de la pena había ordenado que esa persona sea trasladada a su domicilio para que reciba atención médica en prisión domiciliaria. Y el Ministerio Público, como suele suceder, se opuso a la ejecución de esa sentencia. Yo no voy a cumplir con esa decisión. Punto. Pues el caso llegó al Tribunal Constitucional y el tribunal dijo, ciertamente aquí no hay antídoto que no sea el amparo. Vamos a tutelarlo. Pero analizó casuísticamente como debe ser. Tutelan y acogen la acción, pero adivinen qué, muere la persona. La persona murió. O sea, estamos hablando de algo atroz, algo que no tiene explicación alguna. Yo no me imagino a un juez, un magistrado de eso, discutiendo ese tema conmigo en un pueblo público, ni con ninguno de ustedes. Hay que sacar la sentencia. Ustedes lo mataron a él. Ustedes lo mataron. Porque ¿quién lo hizo entonces? Ustedes han mantenido 6 años de manera absurda, irracional, una regla que era insostenible. Conscientes de que se violaban derechos fundamentales. No procede el amparo. Búsquensela ustedes.
Porque si usted me dice a mí, no, lo que pasa es que el tribunal te está diciendo a ti cómo proceder. Él te está cerrando la puerta, pero te está diciendo al mismo tiempo, la vía correspondiente es esta. Si me dijera eso siempre, no solamente cuando hay una pretensión económica, bueno, tú tienes los embargos ahí. Un embargo tú puedes hacer, ve a la fuerza pública. No razonando de que precisamente el funcionario de la fuerza pública se opone muchísimas veces, sin razón alguna, a que tú puedas ejecutar tu sentencia. Recientemente, por ejemplo, en un caso en el que yo tuve una sentencia que se hizo definitiva, adquirió la cosa irrevocablemente juzgada por la Suprema Corte de Justicia, cuando fui a pedir la fuerza pública, el magistrado titular de ese departamento me responde que hay que esperar a que se conozca el recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional, atribuyéndole un efecto suspensivo que no tiene. Entonces, en ese supuesto, ¿a dónde voy? Porque ya está cerrado todas las vías judiciales. La Suprema se desapoderó. El Tribunal Constitucional no está abierto a esos fines. ¿Qué usted quiere que yo haga, Tribunal Constitucional, en ese supuesto? Bueno, la vía del amparo tenía que abrírmela. Tiene que abrírmela necesariamente porque no existe otra vía ideal. Pero también hay otros supuestos, como le decía, aplicando precisamente la técnica de la distinción. Y en el razonamiento del tribunal, la técnica de la distinción, denominada así por ello, no es más que demuéstrame que no existe otra vía, borrando esa línea jurisprudencial de 6 años, demuéstrame que no existe otra vía y yo te permito el amparo. Pero eso no lo entienden los jueces de primer grado, porque estamos hablando de un precedente suelto, que quizá, como yo no lo conocía si no hacía esta investigación, y no lo conocía el año pasado, cuando ya se había producido, y quizá por no conocerlo, perdí casos en ese sentido, como me ha sucedido este año. Bueno, lo mismo sucede con los jueces. Siguen rechazando y declarando inadmisible la vía de amparo. Sobre todo porque asimilar este precedente que le estoy significando, el 240, implica asumir una concepción del derecho particular que no se tiene. Es decir, ya aquí no basta para nosotros razonar y entender lo que establece ese precedente, interpretar lo que dice la ley. Ya aquí no es suficiente tú decir, mira, ciertamente ese artículo dice esto, pero si yo voy a este otro artículo y lo conjugo y lo interpreto sistemáticamente, tenemos una solución jurídica. No. Ya esto pasa de formalismo y de positivismo. Aquí viene ya un razonamiento y entra el derecho en otra concepción, que es positivista o la dimensión argumentativa del derecho. Casuísticamente hay que analizar los casos para ver si la solución que se está proviendo, que el tribunal está produciendo, realmente significa tutela efectiva. Y ese ejemplo que le quiero dar, precisamente montado en esa línea de la técnica de la distinción, es el caso de un auto de no al lugar. Imaginemos un auto de no al lugar, lo que significa una decisión favorable para el procesado, para el acusado, y que es apelado por el Ministerio Público. Uno de los efectos que produce ese auto de no al lugar, conforme al artículo 304, es el cese de la medida de coerción. Imagínense un acusado que se encontraba preso o que se encontraba con cualquier otra medida de coerción. Igualdad. Son restricciones a las libertades fundamentales que cesan con el auto de no al lugar. Más bien con la clausura de esa etapa preliminar. Como ustedes saben, las medidas de coerción tienen un elemento, una característica de temporalidad consustancial a las mismas. Y en la etapa preliminar, esa temporalidad termina independientemente de cuánto se dictó esa medida, cuando termina la etapa preliminar. Aun cuando usted pueda sumar y decir, no, él tiene 6 meses de prisión y solamente van 3 meses. Si el acto de no lugar llega cuando hay 3 meses, cesan las medidas de pleno derecho. ¿Okay? Porque termina la etapa para la cual fueron dictadas. Entonces, imaginemos, para ser más gráfico o más drásticos al mismo tiempo, que las medidas ya se habían extinguido por el paso del tiempo, pero como sucede a diario, vamos a esperar que llegue la audiencia preliminar, no agotemos esa vía de revisión de medidas innecesariamente, porque tu impedimento de salida tú no vas a viajar, porque tú tienes visita periódica y eso no te está afectando gravemente, tú tienes un embargo, y de aquí a que logramos el levantamiento de ese embargo, vamos que se conozca la audiencia preliminar. Se conoce la audiencia preliminar, auto de no lugar, cesan las medidas. Lo que dice el derecho nuestro procesal penal es, el Ministerio Público tiene que cumplir esa decisión, tiene que cumplir el debido proceso más que la decisión y levantar la medida. No porque lo dice el auto de no lugar. El auto de no lugar podría no decir nada respecto al levantamiento de la medida. Es la ley que ordena que cesan las medidas de coerción con el dictado de ese auto o la clausura de la etapa preliminar. Pues bueno,
Lo que nosotros los abogados que litigamos con cierta frecuencia podremos testificarle a ustedes es que el Ministerio Público nunca cumple con ese auto de no lugar haciendo cesar las medidas. Por lo menos no todas las medidas, porque cuando le conviene mantener incautado un bien, le conviene tener una cuenta frisada, no lo va a levantar. Ahora, deja de venir aquí a firmar el libro. Sí, no importa. Entonces, discrecionalmente, procede ese funcionario a discriminar y a decir cuáles medidas se mantienen y cuáles no, a propósito o independientemente de la existencia de ese auto de no lugar. Ahora bien, cuando el Ministerio Público procede así, pretende que está justificando su posición en la existencia de un recurso de apelación, apelando a que se trata de un recurso con efecto suspensivo. Pero ojo, no solo no es suspensiva la apelación cuando perjudica a un procesado, eso es una regla que ustedes la pueden comprar como suya desde ahora. El efecto suspensivo que se predica a los recursos en materia procesal penal solamente tiene efecto cuando favorece al procesado. Eso es así. Si usted está preso, lo descargaron, usted tiene que salir de la cárcel. Eso es lo que dice el derecho procesal penal. Ahora bien, que el Ministerio Público no cumpla con esa sentencia, ahí implica el conflicto de lo que estamos hablando. Pues bien, auto de no lugar, apela al Ministerio Público y dice, la sentencia está suspendida por el recurso de apelación. En el caso de los 40, el tribunal da cuenta de que esa sentencia no tiene efecto suspensivo, de que ese recurso no tiene efecto suspensivo. Como lo dice la ley, no hay que entrar en esa discusión. Sí hay que entrar porque el planteamiento del Ministerio Público, lamentablemente, y esas irracionalidades se dan en un estado como el nuestro, en el que es más nominal que otra cosa, lo de derecho. Y tenemos que contestarle al Ministerio Público demostrando frente a un juez de que ese recurso no tiene efecto suspensivo. Pero eso no basta. Otra argumentación válida en ese sentido es, lo que causa el efecto de cese de la medida no es una decisión del tribunal. Lo que causa el efecto del cese es la clausura de la etapa. Y para esto bastaría nosotros, por analogía, tomar el efecto de un auto de apertura. Si ustedes se leen el artículo 303 del Código Procesal Penal, advertirán que en el auto de apertura a juicio, el juez debe renovar la medida o pronunciarse sobre medida de coerción. ¿Por qué? Por lo que le decía anteriormente. Es que cuando se desapodera ese juez de la instrucción, en la audiencia preliminar, cesó todo lo que había en esa etapa y tiene que renovarse. Por lo tanto, si cuando se dicta un auto de apertura a juicio hay que renovar las medidas, quiere decir esto que cuando se dicta un auto de no al lugar, cesan todas las medidas al mismo tiempo y no hay nada que hacer. Pero el Ministerio Público no entiende eso, no quiere entender eso, en la mayoría de los casos, por lo menos en mi experiencia, y mantiene al individuo bajo la medida de coerción. ¿Dónde yo tutelo ese derecho? De que el Ministerio Público respete mi auto de no al lugar. La Corte no está apoderada para eso. La Corte está apoderada en un recurso de apelación pura y simplemente. La Corte podría decirle algo al Ministerio Público al respecto, pero estaría fuera de sus atribuciones si lo hiciese. La Corte no tiene que ver qué ha pasado en esa etapa que ya precluyó. La Corte tiene que ver con lo que va a pasar con ese proceso a propósito del apoderamiento que ha recibido. No hay quien tutele al imputado en esas circunstancias. Y en esas circunstancias puede suceder lo mismo. El imputado puede morir o su situación puede agravar al punto de un daño irreparable. Y eso lo sabrá todo el que se ha puesto una toga, que un día hace la diferencia de todo un proceso. La gente a veces no entiende cómo es que con un aplazamiento se logra la victoria de un caso que no se ha logrado en 10 años de sentencias favorables, por ejemplo. Las circunstancias varían, las circunstancias cambian y cada caso tiene que analizarse conforme a sus circunstancias. No es lo mismo definitivamente que un acusado bajo prisión preventiva que un acusado libre. Y precisamente eso es lo que hace el Tribunal Constitucional cuando dispone, no procede el amparo en ningún caso. Su precedente más reciente en esa materia es la decisión número citada 0008-20 de este año, de fecha 6 de febrero. Y en ese precedente dice el Tribunal Constitucional, como para matar lo bueno que pudo haber hecho con anterioridad, y entre ellos la sentencia 240-18, dice, debe mantenerse esa regla de inadmisibilidad del amparo en todos los casos en los cuales se pretenda la ejecución de una sentencia mediante una acción de amparo.
Y para que se entienda que se está hablando de ahí de un criterio absolutista, no de una sentencia de especie, dice más adelante en esa misma línea, coma, incluyendo el de la especie. Es decir, no te está diciendo, en este caso debe definitivamente ratificarse esa regla. No, no, no. Incluyendo en este caso, esa regla tiene que ratificarse. Ya que de lo contrario, dice el Tribunal Constitucional, lo cual ni siquiera es un argumento que no soportaría ningún análisis, ya que de lo contrario se desconocería la naturaleza de esta garantía constitucional. Yo me pregunto, tratando de hacer un ejercicio que en algún sentido me rinda algo, ¿cómo se desconocería la garantía constitucional que representa el amparo por tutelar un derecho fundamental? No hay respuesta, es meramente retórica, pero sí hay una explicación para lo que hace el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional pega artículos. Cuando quiere, interpreta, baja los libros, algún abogado ayudante, algún juez tiene una luz, etcétera, y dicta una sentencia, etcétera, etcétera. Pero no hay una sola sentencia impecable de ese tribunal. Y ahí hay que hacer en el pecho. Yo me tengo que reír para que no lo cojan muy en serio lo que yo estoy diciendo y no me sequitrillen. Pero no hay una sola sentencia impecable de ese tribunal, mi gente. Por más simple que sea. ¿Y por qué quiero decir eso? Porque la concepción jurídica de ese tribunal es positivismo anacrónico de esos jueces. Yo voy a ir más lejos. No hay un solo abogado, y aquí me van a decir también que estoy discriminando contra los envejecientes, pero no hay un solo abogado que se haya formado en República Dominicana mayor de 60 años que sepa razonar el derecho de una concepción jurídica correcta. Porque lo que nosotros nos enseñaron en la universidad, y todavía se sigue enseñando muchas veces, ustedes tienen un privilegio que tienen al profesor Guillermo García, pero déjenme decirles que la regla es que lo que le enseñan a ustedes es formalismo jurídico, sumar y restar artículos, y eso no satisface la exigencia del derecho, por lo menos no contemporáneo, en la que se requiere una concesión argumentativa, se requiere criterios positivistas, utilizar los elementos extrajurídicos, y por extrajurídico quiero decir la moral, la práctica social, la concreción de principios nunca se termina en la literalidad de la ley, y el que no entiende eso como juez en el día de hoy no puede proveer el derecho conforme a la exigencia contemporánea del día de hoy. Yo quiero dejarlo hasta ahí, pero abierto cualquier pregunta e interrogante, en la medida en que pueda responderle, si no, ustedes me ayudarán, ustedes mismos, a luchar contra ustedes. Gracias por la paciencia. Excelente, Manuel Rodríguez. No esperábamos menos. Un argumentador extraordinario de aquí de la República Dominicana. Lo único que es demasiado contundente en contra del Tribunal Constitucional. Ojalá que estas críticas constructivas de una u otra manera sirvan para que el Tribunal Constitucional pueda mejorar, porque de eso se trata. Y de estos estudios académicos, estos encuentros académicos, las propias investigaciones realizadas por ti, Manuel, y por muchos otros juristas, es precisamente para que haya una mejor argumentación jurídica a través del propio Tribunal Constitucional y que la vía efectiva de los derechos fundamentales de una u otra manera sean eficaces, precisamente con la acción constitucional de amparo. Entonces, yo le voy a dejar a ustedes que hagan cualquier comentario o cualquier pregunta que ustedes entiendan pertinente y útil al profesor Manuel Rodríguez. Juan Taveras. Buenas noches, profesor, demás colegas, el amigo Manuel que lo conocemos. Un aporte. Hace mucho, en el derogado ya Código de Procedimiento de Instrucción Criminal, se debatía el asunto de que cuando el juez de lo penal dictaba una sentencia, el ejecutor no tanto con recurso, ¿ante qué tribunal se suspendía esa sentencia? A raíz de la ley 834, que todos conocemos, de 38, es una ley de derecho común, es importante resaltar eso. Y esa ley establece, Reinaldo Ramos, ese artículo sobre esa ley, la revista Estudio de Derecho, no recuerdo el título, de la Pellerani Herrera, una tremenda revista. Reinaldo Ramos escribió un gran artículo sobre la suspensión de la sentencia en materia penal. Un asunto novedoso, pero hace un gran trabajo, y la ley 834
sobre el referimiento, el artículo 101 siguiente establece que el presidente de la Corte, que es un solo presidente, pero en la práctica nuestra, en materia civil, por el artículo 140 que lo habilita, tiene competencia porque el tribunal es un solo. La Corte es una sola, no importa que esté dividida en materia civil o materia penal. Puede perfectamente suspender la ejecución de una sentencia en materia penal, así como lo hace en la materia civil. Es un aporte a lo que Manuel de manera brillante expone. El magistrado Hermógenes Acosta, si mal no recuerdo el nombre, el juez del Tribunal Constitucional, ahí cuando se nombraba el tribunal en los años 2012 por allá, en la revista La Secta Judicial, el artículo sobre el amparo respecto de la sentencia, un asunto que hay que leerlo. Y se planteaba ese asunto, hasta dónde existe un amparo respecto de una sentencia. Él plantea esa tesis que sí, que realmente existe un amparo en materia de ejecución de sentencia, por un derecho de garantía fundamental. Recordemos que lo último en derecho es la ejecución de la sentencia. Entonces no tiene efectividad desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, por mejor que un juez competente de una sentencia, si su ejecución se queda en el aire. Y él plantea esa tesis muy bien. Es cuanto, Manuel, un abrazo a todos. Gracias. Sí. Tengo audio, ¿verdad, Guillermo? Sí, es bueno que te pronuncie, Manuel, sobre ese comentario y luego va José Adames. Ok, Ok, sí. profe, yo también. Sí, precisamente ese artículo que publica a principios de los 90 Reinaldo Ramos introduce la posibilidad de la suspensión de sentencias en materia represiva, así se llamaba, de hecho, la ejecución provisional en materia represiva en la revista de Estudios Jurídicos, que era de Capelton, de Pellerano y Herrera. Pero precisamente en ese artículo lo que se pretende es la suspensión de la sentencia, y nosotros estamos hablando de la ejecución de la sentencia, ¿verdad? Que, como sabemos, en nuestro Código Procesal Penal se encuentra regulado el efecto suspensivo o no de la sentencia. De hecho, déjenme decirle que hay un precedente, el único, a la fecha, yo espero que existan más, pero estoy seguro que no, en el que se condena al Estado Dominicano de manera solidaria con el Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial, que es donde reside la personalidad jurídica de ambos órganos, precisamente porque se le conoció el efecto no suspensivo de un recurso de apelación en esa materia. Es un caso en el que yo fui el abogado de un ciudadano francés que fue condenado en Samaná a 2 años de prisión por trabajo pagado y no realizado. Y el día de la audiencia, cuando se termina de leer la sentencia condenatoria a las 2 de la mañana, lo dejan preso. El juez ordenó que lo metieran preso, él lo estaba condenando y él había comparecido caminando ese día libre. Su única medida de coerción era visita periódica, impedimento de salida y una garantía económica que tenía, y lo dejaron preso. Pero para que la cosa se agrave y se ponga bueno el cuento, el magistrado no me entrega la sentencia, sino 3 meses después de que el ciudadano está preso. Y en ese trajín interpusimos recurso de amparo, habeas corpus, revisión de la medida, y nada nos es aceptado por una sencilla razón. ¿Dónde está la sentencia? ¿Dónde está? Nuevamente el formalismo. Ahí llega la irracionalidad de la justicia dominicana. O sea, como no había sentencia, no me daban la acción, no me daban acceso a la acción. Lo que el juez decía, el juez se llama apellido Fulcal, ustedes deben de conocerlo en el noreste. Lo que el juez decía es que la computadora estaba dañada, que la impresora estaba dañada. Y él no daba eso por escrito. Decía, no podemos ahora mismo proveer la sentencia porque la sentencia tiene 100 páginas y la impresora está dañada. Pero me lo daba también por escrito, impreso, en Word, en una computadora, etcétera, etcétera. Yo digo, tremendo, tremendo. Ni siquiera el dispositivo me entregaba a esos fines. A los 3 meses me entregan la sentencia y cuando nosotros vamos a la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, precisamente la Corte le dijo lo que no podía dejar de decir. Fue irracional, fue injusto, fue desproporcional, etcétera, etcétera. Revocó
la decisión, ordenó la libertad inmediata del ciudadano, y cuando se conoce el proceso nuevamente en Nagua, que remiten, lo descargan al ciudadano. Y la sentencia se hizo definitiva. Punto. Entonces, con ese precedente, con esa actuación, nosotros accionamos ante el Tribunal Superior Administrativo contra tanto el Ministerio Público, quien fue que lo mantuvo preso, y la irracionalidad del juez, evidentemente, por el abuso o esa falta de delicadeza, vamos a decir, o de prudencia, o de inteligencia, de decirte a ti en un escrito, no está funcionando la impresora. ¿Y dónde tú imprimiste eso entonces? Y condenaron a $1 millón de pesos al Estado Dominicano, pero nuevamente dando cuenta de que nosotros vivimos en un Estado de Derecho meramente nominal, donde no es cierto que existan esos institutos que predican nuestra Constitución. Al día de hoy no se ha podido cobrar esa creencia. Pero lo que quería significar de ese caso es precisamente de que por no reconocer ese efecto no suspensivo del magistrado, que el magistrado con su del plazo para apelar y del recurso en su caso, pero no había posibilidad de recurrir si no se tenía la sentencia escrita, y él la ejecutó sobre minuta, una sentencia procesal penal. O sea, y ese todavía es juez, ese señor. Yo no entiendo cómo son las cosas aquí. O sea, condenan al Estado Dominicano, la sentencia es definitiva, y él es juez. No lo interpelaron, no le preguntaron nada, pero cosas sí vemos nosotros en este ejercicio profesional, constantemente. Pero la idea es esa. Ciertamente, la ejecución antes del Código Procesal Penal como referencia histórica era posible o se hizo posible a partir de ese aporte doctrinal del licenciado Reinaldo Ramos, pero en el día de hoy otra la dinámica, otros son institutos legales, y lo que se discute aquí realmente no es la suspensión, que son suspensivas de pleno derecho como regla general, sino precisamente lo contrario, hacerla ejecutar o que se cumpla lo decidido por un tribunal. Muy bien, Manuel. Entonces vamos ahora con la intervención de José Adames, luego con Rafael Guzmán. Sí, buenas noches para todos, espero que se encuentren bien. Un placer, Manuel. Efectivamente, como tú dices, que le iba a decir a Juan, que en materia penal el recurso hace suspensivo, o el plazo, hasta que tú tengas el plazo del recurso, hace suspensivo a la sentencia. Pero la ejecución, que fue el tema que tú tocaste, es lo dificultoso que se nos presenta a todos. Y está el caso tuyo con tu $1 millón de pesos de tu sentencia, que hasta ahora te ha servido de diploma, porque no se la ha podido ejecutar al Estado, a pesar de que hay una resolución del Ministerio de Hacienda de que al notificarla, al hacerla definitiva, deben incluirte en el presupuesto, y de lo contrario se le hace oponible cuando no te incluyan en el presupuesto a las personas que estén a cargo. Pero aún así te aseguro que se tomará su tiempo tu ejecución si es que logra ejecutarla. Hasta tanto, para mí, en la experiencia que tengo mucho con Rafael ejecutando, será una sentencia diploma. Un buen precedente era una sentencia diploma. Hasta aquí mi intervención. Sí, yo te cuento que realmente sobre ese tema nosotros podíamos dedicarle más que una clase, un seminario completo, no solamente sobre el tema tan apasionante para mí de la responsabilidad patrimonial del Estado, sino de ese caso específico y el viacrucis que nosotros hemos vivido para lograr que se respete o se reconozca esa decisión. De hecho, le cuento como otro desahogo emocional, y lo pueden verificar googleando, de que tan pronto se supo de la existencia de esa sentencia, a los pocos días de haberme sido notificada, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de entonces sale en primera plana hablando de la sentencia y diciendo que en su gestión no se iba a cumplir esa sentencia, porque hubo corrupción, dice él. Y por su parte, quien fuera el procurador general de entonces, por igual, dijo que iba a investigar a esos jueces que dictaron esa sentencia, porque tuvo que haber corrupción. Lo que ambos magistrados no se imaginaban era que ese caso lo había llevado pro bono un estudiante recién graduado, que lo que andaba buscando era un caso similar para hacer valer cuál fue su tesis de grado en la Pucamaima, en mi caso. O sea que yo lo que andaba buscando era una posibilidad de ese tipo. Gratuitamente llevé el caso y tuvimos éxito, fue muy satisfactorio en un primer estadio la decisión.
pero luego de ahí no compensa ese beneficio porque ha sido terrible, ¿verdad? Tener que pasar por corrupto. Yo no conocía a un juez en ese entonces, palabra mía, yo en ese entonces no conocía a un solo fiscal en mi vida y me acusaron de corrupto. Si dan para eso, ¿para qué no pueden dar? Yo andaba a pie, yo iba a Samaná en una guagua y el cliente me dio el caso porque no tenía nada que hacer. Yo, tú lo quieres llevar. Yo llevé mi tesis, orgulloso, me gané mi caso, ganamos, pero no ganamos realmente. Y como tú dices, experiencia y un diploma. Increíble, pero así es la debilidad de nuestro sistema. Rafael Guzmán, luego Luis Batista. Buenos días, profesor Guillermo García, y buenos días, profesor Manuel. Muy buena ponencia. ¿Está en España por casualidad? No, estamos aquí. Buenas noches. Buenas noches. Ay, santo Dios, profe, yo me estaba dando sueño, era. Pero Manuel me revivió el ánimo. Oiga, yo siempre, profe, como abogado penalista, que estamos haciendo penal, yo siempre he creído que en este país hay una litipendencia en el asunto de la jerarquía del Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. ¿En qué sentido? De que no está claro, como dijo el colega anterior, que la ley 834 especifica que el tribunal jerárquicamente hablando superior en asuntos de todas las sentencias de la República Dominicana es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿qué pasa? En la Constitución de 2010 quedó como un limbo jurídico donde no le dice qué función tiene el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional falla una sentencia sobre cualquier caso, pero no la ejecutan, en ninguna parte ejecutada. Solamente queda en diploma y en libro, y que usted ganó el caso, pero no la ejecutan en ninguna parte. En la única parte que yo he visto una sola sentencia, que fue un muchacho en Santo Domingo, que le ejecutaron una sentencia que el Tribunal Constitucional anuló una condena de 15 años y tenía como 8 años y lo soltaron. Es la única parte. Y ellos dijeron que fue por esa sentencia, la única parte. Pero después, aquí en Santiago no viste el primer caso y casi en ninguna parte. O sea, que hay una litipendencia sobre esa fallo del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Era todo. Muchas gracias, profe. Fíjate, hay un argumento que a mí se me pasó, sencillamente porque uno no puede retenerlo todo. Se me pasó incluirlo en la entrega de hoy. Ese artículo yo lo envié la semana realmente pasada para que se publicara en secuencia lunes, martes y miércoles. Y dejé eso así ya. Eventualmente me imaginé que iba a tener la oportunidad de adherir ese otro artículo, como ese otro argumento como lo hago ahora. Y es en el error en que incurre el Tribunal Constitucional cuando asimila la naturaleza de una sentencia de amparo a la del juez ordinario. En uno de sus argumentos principales que el tribunal usa de manera recurrente para declarar inadmisible la acción de amparo, dice que de nada serviría ordenar por decisión del juez de amparo la ejecución de otra sentencia que es de la misma naturaleza. Como para que, y esto lo digo yo agregando para entender esa regla del tribunal o ese argumento del tribunal, también se respete. Pero con eso es muy triste esa línea argumentativa del tribunal, porque él está dando a entender que para él una sentencia de un juez de amparo es lo mismo que una sentencia de un juez ordinario, y no lo es. ¿Y por qué no lo es? Bueno, primero, porque lo que se le pide a un tribunal con la acción de amparo que pretende ejecutar una sentencia no es meramente la ejecución de la sentencia. Es el cumplimiento de la decisión en sentido material, no formal. Es decir, alláname los obstáculos para que se ejecute esa sentencia. Si la sentencia lo que dice es libertad de ese señor, se ordena la libertad de ese señor. Bueno, y cuando yo voy a ejecutar la sentencia, sucede que quien no me quiere dejar entrar es el director de prisión, de esa prisión. No el Ministerio Público. Él no deja entrar al Ministerio Público, no deja que el Ministerio Público cumpla la sentencia. El Ministerio Público hace todo lo que está en sus manos para que se le ordene la libertad y firma, despáchenlo, ciertamente, etcétera. Y el director no quiere luego. O sea que no es que se ejecute esa sentencia, es que se respete lo que ordena esa sentencia. O viceversa. No es meramente de que el Ministerio Público, que es el que tiene a cargo, por naturaleza institucional, la ejecución de la sentencia, cumple la sentencia, él cumplió con su parte. Y se lava la mano diciendo, el director de la prisión que no quiere darle la libertad, ok. Ese es solamente un supuesto. Ahora bien, analicemos qué significa
que el proceso sea constitucional y no que sea ordinario? Muy simple. Hay una resolución del Tribunal Constitucional que se dictó en el año 2018, no una sentencia, una resolución 0001-18, y que crea la unidad de seguimiento al cumplimiento de sentencias. Ese instituto solamente se activa cuando el proceso es constitucional. En la justicia ordinaria yo no tengo nada semejante a eso. ¿Y qué se supone que debe hacer esa unidad que creó el Tribunal Constitucional en el año 2018? Hacer que se cumplan las sentencias. No como lo haría el Ministerio Público, que está cumpliendo un deber legal propio. No, no, no. Esa unidad, según las atribuciones que le ha puesto, le ha asignado el Tribunal Constitucional en esa reglamentación, tiene que caerle atrás esa sentencia, verificar qué es lo que está sucediendo, rendir un informe, reportar cualquier irregularidad que vea. ¿Y cuándo entra eso en funcionamiento? Cuando el proceso es constitucional. Por lo tanto, no es asimilable la justicia constitucional a la justicia ordinaria. Yo no cuento con los mismos mecanismos. Otro argumento adicional, otro detalle que la hace especial esa justicia. El juez de amparo no tiene las limitaciones que tiene un juez de referimiento. El juez de referimiento actúa con un ordenamiento completamente reglado, con una atribución completamente reglada. Y te dicen, no puede tocar el fondo de la cuestión, no puede llegar hasta este punto, no puede sancionar, etcétera, etcétera. Y un sinnúmero de limitantes que son propias de la provisionalidad, de la urgencia o de la superficialidad que siempre se le ha atribuido a ese juez. No lo asimila el juez de amparo, donde sus facultades son ilimitadas. Así que tiene que concebirse el amparo. Ilimitadas siempre que sea para tutelar un derecho fundamental. Por lo tanto, cuando el tribunal te dice, o nos dice a nosotros en una de esas sentencias, en varias de esas sentencias, no procede la acción de amparo porque sería lo mismo lo que va a ordenar el juez constitucional, deja entender que no entiende tampoco. Lamentablemente, me cuesta decir esto porque son personas que yo presumo muy entendidas, no solamente por los títulos, sino por la experiencia, de que no entienden lo que significa justicia de amparo, juez de amparo, derecho procesal constitucional y demás familiares. No lo digo yo, lo dicen sus precedentes, que están ahí a la lectura de todos. Bueno, continuamos ahora con Luis Batista. Sí, buenas noches, doctor Rodríguez. Gracias por proveernos de los conocimientos esta noche, en esta clase. Mi comentario va respecto a lo que usted ha hablado del propositivismo de los jueces. El propositivismo. O los jueces. Pospositivismo. Correcto. Si usted hablaba ahorita de eso, en materia penal o quizás en términos generales lo dijo, y yo le agrego también que en materia civil no está exento de eso. De igual forma, los jueces en materia civil, los mismos que expresaba, quizás por no ser jueces formados contemporáneamente, yo no quiero juzgar eso para que no me crucifiquen, como usted dijo ahorita también, pero sí ciertamente existen hechos y casos lamentables en los tribunales civiles desde ese punto hasta el hecho de la argumentación, donde ellos ya no asimilan esa parte porque siguen remontados en el derecho de que después escrito. Sin embargo, por más que tú argumentas, por más que tú, tanto oral como escrito, al final en la sentencia, literal, te fundamentan de forma literal y positivista. La ley dice en 1315, y que es el más famoso que ellos usan para desactivarte en cualquier proceso. En el caso de lo mismo pasa con los presidentes del Tribunal Constitucional, cuando tú lo invocas por analogía, en el caso de los jueces civiles, al final cuando no tienen argumentos te dicen que ellos no están obligados a atarse a esa decisión, o una cosa o la otra. Entonces ya el carácter vinculante de la decisión del Tribunal Constitucional pasa a un segundo plano, porque simplemente el juez sigue siendo un juez positivista. Son de las cosas que también tenemos que ver en el derecho civil. No, ser positivista per se no es malo. Vamos a estar claros en algo. Lo que lo hace malo es precisamente ser siempre positivista en todos los supuestos, digamos, llamémoslo de esa manera, como un aliciente. Yo no pretendo que todo el mundo piense o razone el derecho como yo entiendo que idealmente debe ser razonado el derecho. Pero si tenemos que elegir entre las diferentes concepciones jurídicas que se pueden asumir para asimilar, razonar el derecho,
es posible que el pospositivismo sea la más correcta o la que tenga las mayores posibilidades de aplicar el derecho correctamente en los supuestos que conozca el operador jurídico de que se trata. Ahora bien, a propósito de lo que tú dices de la crítica a la justicia civil dominicana, déjame decirte que lo que salva al procedimiento civil dominicano de no ser en el escalafón el más anacrónico, el más absurdo, irracional, vetusto de todo nuestro ordenamiento, es el derecho que se aplica en el Tribunal del Colegio de Abogados de la República Dominicana. O sea que yo estoy totalmente claro contigo de que sí, ahí hay un problema serio en ese código. Y es tan seria la situación porque la fiebre no está en la sábana, vamos a estar claros en eso, de que en estos días nuestras grandes luminarias del derecho dominicano, grandes abogados, grandes despachos, hicieron un pronunciamiento con el auspicio de una institución sin fines de lucro muy reconocida en temas de justicia, en el que apuestan a que no es necesario cambiar ese código de procedimiento civil, que con una reforma es posible salvar el problema que tenemos. Y si no es un formalismo nuevamente, yo no sé qué puede hacerlo. Realmente el problema no se está viendo en la dimensión que se tiene que ver. O sea, remendar ese código de procedimiento civil es ponerle a un vestido de poliéster parcho de seda. Y ustedes saben que no se va a ver bonito eso, ¿verdad que no? No se va a ver bonito. Entonces, sí, ese derecho tiene muchos problemas. No se sabe hasta dónde llega o dónde empieza o termina la oralidad, por ejemplo. No se sabe qué es la inmediación en ese derecho. Hay sentencias que dicen, aquí no se aplica la inmediación. Yo no entiendo cómo eso es posible. El principio de contradicción tiene otra variante, pero ninguna de las concreciones de esos principios que ustedes van a advertir en la jurisprudencia, incluso en doctrina de jueces, están concebidas, es decir, la concreción de esos principios, lo que significan esos principios, no está concebida doctrinalmente desde un punto de vista interno del derecho, es decir, no está concebida desde qué es ese principio. Y yo opino que la contradicción implica que las partes tengan derecho a debatirse, a contraargumentar, a tener la oportunidad de ese... No. Se basan en lo que permite el ordenamiento legal que se ha diseñado históricamente como una cultura. Porque aquí no hay una disposición en nuestro Código de Procedimiento Civil, ni ninguna disposición aplicable en ese proceso civil, que diga que no es oral, que diga que es escrito. Yo no sé dónde está eso. O sea, que todo un procedimiento donde prevalece la escritura. ¿Y dónde es que lo dice? Porque la Constitución es que me dice a mí que los procesos son orales. Y dice luego el literal 10 que se aplica a todas las materias. No. Lo que pasó en ese proceso fue precisamente que esa solución que plantean nuestros distinguidos juristas hoy, de remedar ese código a través de parchos, de una reforma legal y no de sustituir el código completo, se ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales. La primera gran reforma que se lleva a cabo de ese código fue en el año 1931, la ley 1015. Y esa ley establece la escrituración de los debates. Oigan esto, ¿eh? Los debates se hacían escritos. ¿De qué manera? Antes de tú ir a un juez, ya la parte sabían lo que iba a decir la otra parte. Algo así como lo que sucede en el proceso procesal penal con el intercambio de escrito en el 305, etcétera, etcétera. Se habían intercambiado los documentos. Y ya cuando llegaban al tribunal, solamente era a leer conclusiones. Y eso estuvo así por más de 60 años aplicándose. En el 1978, quienes llegan, los juristas que llegan con esta nueva genialidad de vamos a actualizar el Código de Procedimiento Civil conforme sigue en Francia, lo que hacen es lo siguiente: empiezan a derogar artículos y a meter artículos nuevos, sin ninguna coherencia sistémica. ¿Y qué sucede ahí? Eliminaron la ley 1015, que establecía un procedimiento escriturado, pero no lo sustituyeron a ese procedimiento. Y a partir de ahí, entonces, ¿dónde estamos? ¿En oralidad o en escritura? La situación es tan grave que la principal obra del derecho dominicano, de derecho procesal civil, no responde a esa cuestión. Refiriéndome al texto de Froilán Tavares, porque quienes lo reeditan, Margarita Cedeño y Froilán Jr., no abordan eso y lo asumen con la siguiente interrogante. ¿Qué pasa ahora? ¿Es un procedimiento oral o un procedimiento escrito? La jurisprudencia se encargará de definirlo. Bueno, pues han pasado más de 30 años, han pasado ya 40 años y la jurisprudencia no ha definido nada al día de hoy. Y no se sabe aquí qué es para un civilista o desde una concepción del derecho civil netamente dominicano, de la cultura civil dominicana, el derecho civil dominicano, qué significa la oralidad, qué es la escrituración, dónde llega uno, dónde termina otro, qué significa el alcance de esos principios, etcétera, etcétera.
Y eso es parte de ese gran tollo que hoy nosotros tenemos por derecho procesal civil dominicano. Yubelkis Nolasco. El micrófono, Yubelkis. Sí, buenas noches para todos. Manuel, yo una pregunta. Yo no ejerzo derecho penal, realmente. Yo le corro a esa materia, honestamente. Te felicito. Sí, pero he notado en algunos jueces o algunos casos de colegas que los jueces de manera antojadiza, por ejemplo, en una medida de coerción donde varían la medida por una libertad, por una garantía económica, le dan la libertad por un lado, pero le imponen una garantía económica imposible de pagar. Eso es como otorgar una libertad relativa, entendiendo yo que ahí no hay una violación de derechos, porque nadie está obligado a lo imposible. O sea, poner un monto que es imposible de pagar a un infeliz que le ponen a pagar $1 millón de pesos en efectivo de una garantía económica para poder otorgarle la libertad, entiendo yo que eso no conllevaría una violación de derechos fundamentales de libertad. Sí. Analizando el caso casuísticamente, yo te daría la razón, porque no siempre es una irracionalidad. El determinar qué es razonable o no supondrá siempre un examen casuístico, por caso, qué es razonable o no. Pero definitivamente que cuando nosotros advertimos que se ha impuesto una medida económica de imposible cumplimiento para ese procesado en atención a sus posibilidades económicas, ese es el argumento que se utiliza de manera central en el recurso de apelación de esa variación de la medida. Y la Corte tienden a reconocerlo y aceptarlo. Por lo menos aquí en el Distrito Nacional he tenido la gran experiencia de que cuando eso sucede, la Corte ha tenido a bien rectificar siempre cuando se pruebe esas imposibilidades económicas que tiene ese procesado. Hay otro caso en que no, en que el monto es totalmente indistinto y ni siquiera se da cuenta el procesado cuando hacen ese débito en la cuenta bancaria para que sustituya la medida de coerción de que se trata. Pero sí, realmente se ha aplicado de manera abusiva. Yo lo he visto, lo que tú señalas. Yo he sido abogado en casos en que así ha sucedido, pero quizás no han tenido la misma suerte que yo muchos colegas, también por experiencia lo digo, en el sentido de que la Corte que me han tocado ante esos casos ha tenido a bien rectificar ese abrupto, si se quiere, del Tribunal de Primer Grado. Bueno, en ese caso han sido, digamos que clientes dichosos porque se han tocado con un abogado como usted, pero hay en otros casos que son imputados, que sus representantes son de la Defensoría Pública y quizás Sí. ante esa sentencia no se dedican a apelarle en la corte. Sí, por eso te digo, lamentablemente la solución, y aquí Guillermo podrá refutarme o corroborarme, la solución ahí se encuentra en el recurso de apelación. Definitivamente que si el juez se desapodera con la medida, impuso una sustitución, una garantía económica que es irrazonable en cuanto a la cuantía, en atención a ese procesado, como decía, casuísticamente hay que analizarse. La acción que tú tienes, lamentablemente, el recurso de apelación. Y digo lamentablemente porque eso va a implicar un trámite que va a hacer mantener a ese individuo en prisión cuando no merece estar en prisión. ¿Cuál podría ser una solución garantista? Muy alejada, si se quiere, del derecho procesal penal actual. Que esa falta del juez que justifica la censura del tribunal de segundo grado pueda ser contabilizada como una falta grosera que justifique eventualmente también su responsabilidad. Porque estamos hablando de lo más sensible que puede estar en juego en un proceso penal, que es la libertad de una persona. Por lo tanto, podría asimilarse de esa manera como sí ha sucedido en otras latitudes de derecho comparado, donde decisiones que se entienden de imposible cumplimiento y en otras palabras irracionales a todas luces, extrañas a todo sentido común, son atendidas como una falta grosera del magistrado que compromete su responsabilidad, como un aliciente del procesado para compensar el daño que le causa ese mantenimiento en prisión. Porque ciertamente si yo le pregunto a mi cliente, en aquel caso, al francés, si él hubiese preferido ese $1 millón a los 3 meses en prisión,
él me dice, ni 100 millones que me den. Yo estoy seguro de eso, porque lo que él pasó, yo no se lo deseo a nadie. Le nació una hija en la cárcel, por ejemplo, etcétera, entre otros pesares. Entonces, que eso pueda suceder da cuenta del nivel de nuestra cultura jurídica, lamentablemente, de problemas que todavía afectan nuestra judicatura en cuanto al razonamiento de jueces, pero al menos podemos contar con una solución, que es un recurso de apelación, argumentando la irracionalidad de la decisión o su imposible cumplimiento. Muy bien. Por último, si alguien tiene una intervención o otra pregunta para Manuel. Manuel, ¿qué tú entiendes por esta nueva modalidad implementada por el sistema de justicia, la modalidad virtual? ¿Es legal? ¿Es constitucional? Sí. ¿Qué crítica Déjame decir un encuentro aquí que tengo. Esta es la ventaja de esta virtualidad. Te voy a decir ahora por qué es tan maravillosa esta virtualidad. Yo tengo por aquí, mira cómo se puede hacer esto que estoy haciendo ahora. Bueno, pero bien. Yo tengo una servilleta. Yo tengo una servilleta donde yo tenía un discurso sobre la oralidad. Literalmente una servilleta fue que me llegó la idea y ahí lo anoté. Y debe estar por ahí dentro de un libro, porque me invitaron mañana, precisamente, una ex magistrada, ahora me entero que es ex magistrada de Nagua, a compartir con ella en una especie de diálogos por una plataforma similar sobre la justicia virtual, y que se ha titulado Justicia Virtual, ¿una utopía posible? Bueno, hay muchos parámetros, enfoques que se pueden tener sobre la justicia virtual, lo que puede significar, lo beneficioso que es. Cada día más yo veo un abogado muy agradecido de esa modalidad. No tuve que ir a Samaná, no tuve que ir a Santiago, desde mi casa, etcétera. Bla, 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 el parqueo, en pantalones cortos, muy bien todo. Un debate normal. El problema es uno. El problema es uno de entrada. Son muchos los problemas. Es la forma de la regulación. Yo creo que la forma en que se está haciendo la regulación, por una resolución de la Suprema Corte de Justicia, se están violando varios principios, entre ellos la reserva de ley, que supone la limitación de derechos fundamentales o la regulación de derechos fundamentales, y el derecho a acceso a la justicia, el derecho a un debido proceso, a la tutela judicial efectiva, son los derechos precisamente que se están regulando. O sea, no se trata de una cuestión de entrada mal o buena, eficiente o no, conveniente o no. Se trata de que existe un obstáculo que no podemos saltar, aunque seamos los más positivistas del mundo, los más garantistas, etcétera, etcétera. Y es que la regulación, a mi humilde entender, debe llevarse a cabo por una ley. Por una ley para respetar el principio de reserva de ley de los derechos fundamentales. Por otra parte, también se cuestiona la capacidad o atribución, facultad, potestad normativa que puede tener la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial en este caso, para regular más allá de lo que es la organización administrativa de ese órgano. Y aquí estamos hablando de que está invadiendo cuestiones de orden público imperioso, la administración de justicia. Y no porque sí reside en la Suprema Corte de Justicia una iniciativa legislativa. Entonces, si el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial puede hacer esto, ¿para qué entonces una iniciativa legislativa? Yo creo que ese es el gran problema, el gran escollo que tiene esta regulación. Tiene que modular eso. Ahora, superado ese escollo, ese obstáculo, superado de dos formas, correctamente o incorrectamente. Correctamente, sometiéndose a una iniciativa legislativa, el Congreso se dicta, se aprueba y ya tenemos justicia virtual regulada. O incorrectamente, lo pasamos por alto, como muchas cosas en nuestro país, y le damos para allá. Ya la Suprema lo reguló, vamos a ponernos los pantalones y a meternos en la virtualidad. Bueno, si es el caso, que es el que presumo que nos van a imponer, sí o sí, entonces sí, siguen habiendo aspectos muy positivos y no dejan de borrarse otros aspectos negativos. Lo positivo yo creo que todos lo sabemos, como que estamos aquí ahora teniendo este intercambio, no tanto la hora, no tanto la distancia, no tanto otro compromiso en paralelo, etcétera, etcétera. Y la facilidad de que se supone, no se te quedan ya los libros en la casa o en la oficina, tú no llegas tarde a las audiencias y si llegas tarde eres un sinvergüenza. Pero también se ponen en riesgo otros principios
o otros derechos u otras expectativas que requieren de una eficiencia, de un estándar de eficiencia que no permite la virtualidad. Refiriéndome precisamente a la concreción de diferentes principios que se exige de manera particular en el proceso penal. Por ejemplo, yo estoy casi seguro, y a propósito de las audiencias que he tenido a la fecha, de que no hay mayor inconveniente para llevar a cabo acciones de amparo incluso por la vía virtual. El único inconveniente que hay es que una parte dice a ti que no acepta la virtualidad y se cayó el proceso. Perfecto, vamos allá, pero no es un inconveniente en sí. Entonces, las acciones de amparo, perfecto. Medidas de coerción que no impliquen la libertad, no veo ningún problema. De hecho, atendiendo a la naturaleza del proceso, ahí hay que tener un criterio, un estándar de filtro, digamos, en el que se pueda colar los procesos que sí puede corresponderse con la virtualidad sin mayor inconveniente y los que definitivamente no podrían estar en la virtualidad, como los casos complejos. Pero no solamente los casos complejos, hay otros casos que implican una técnica de litigación, una dificultad de probatoria, etcétera, etcétera, que se necesita cumplir con la inmediación con un mayor estándar de eficiencia, que no deberían someterse a la virtualidad. Entonces, ahí hay un ejercicio que hacer, que no se ha hecho, y que me sorprendería que la Suprema entienda que sí, que ya ha regulado suficiente al respecto, y que podemos marchar con la justicia virtual. Por ejemplo, me parece una irracionalidad sin parangón que se pretenda el caso de Brecht a través de la justicia virtual. O sea, eso es inaudito para mí. Pero sin llegar tan lejos, porque ese es un caso fácil en el que podamos postular o demeritar la justicia virtual, aquí hay otro collo que es el socioeconómico. No todos tienen la capacidad que tenemos nosotros en este momento. Que en una sociedad como la nuestra es una virtud. La brecha digital en República Dominicana sigue siendo puntera en la región. Yo me sorprendí, no sé si eso es cierto, yo espero que no lo sea, pero según las cifras que arroja el Colegio de Abogados en uno de sus discursos que se publican en los periódicos, digo la fuente por si acaso, de que más del 80% de los abogados en República Dominicana no tienen acceso a las redes sociales, no tienen equipo tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente que quedando esas ideas sueltas, aún sean mentiras, aún no sean ciertas, aún sea un 50%, aún sea un 40%, aún sea un 20%, la regulación que tenemos a la fecha no es eficiente, no es suficiente. O sea, hay que respetar el derecho a esas minorías también, por su situación socioeconómica, y eso hay que atenderlo no con una resolución del Poder Judicial en la que no se establece un verdadero estudio preliminar para llegar a cabo esa resolución como suficiente y eficiente. O sea que yo creo que falta mucho por nadar. Por eso digo que sí es correcto llamarla una utopía posible, porque las utopías no son imposibles, ¿verdad? Pero sigue siendo una utopía, me parece, que en la realidad socioeconómica dominicana. Muy bien. Para nosotros de verdad que ha constituido un honor tener con nosotros a un joven abogado, eminente jurista, del talento y del calibre de Manuel Rodríguez. Yo entiendo que esta es una de las próximas oportunidades que lo tendremos con nosotros, porque sé que con los temas que todavía tenemos próximamente le haremos otra invitación. De verdad, Manuel, que para nosotros ha sido muy fructífero tu intervención, compartir contigo experiencia y sobre todo estos conocimientos, y de verdad que tus investigaciones y tus escritos a través de publicados a través de la prensa, precisamente de Acento, están llenando su cometido por el hecho de que así se deben expresar los juristas, con escritos enjundiosos y que también puedan tener como objetivo el cambio y la protección siempre de los derechos fundamentales. Es un llamado precisamente al propio Tribunal Constitucional de que debe de cambiar su parecer con respecto a ciertos temas como es la acción constitucional de amparo. Así que yo quiero, si por último Manuel quiere decir algo. No, agradecerle a ustedes realmente por tener este interés en el tema, a ti de manera especial por la iniciativa, y decirle que
que realmente es satisfactorio saber que se atiende los desahogos emocionales que yo publico y que publican otros colegas. Es realmente satisfactorio cuando tu trabajo es valorado por otros. Realmente es un trabajo filantrópico, si se quiere. Es un desahogo, es lo que nosotros hacemos, investigar, asumir el derecho con pasión. Nos dejamos contaminar de eso en algún momento y ya no podemos no ser así. Y yo le quiero confesar a ustedes que siempre que a mí me dan un espaldarazo o me hacen un guiño por una publicación, se siente bien y eso es lo que ustedes están haciendo ahora. Por lo tanto, el agradecido soy yo. Muchas gracias por su tiempo y por la oportunidad. Pueden contar conmigo para cualquier otra ocasión. Entonces, un fuerte aplauso, uno, a Manuel. Bye, Manuel. Gracias. Y buenas noches a todos. A ti. Nos vemos en un próximo encuentro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.